Ok, excelente. Hoy sí ya hicimos espacio precisamente dentro de lo que es la nube para poder pues dejar grabado lo que es lo que vamos a tener. Bueno, bueno, como ustedes saben, estimadísimos, el día de mañana pues tenemos lo que es la evaluación tal como la habíamos reprogramado eh, recientemente, ¿verdad? Para que así pues tuviéramos el espacio para desarrollar tanto lo que es la actividad de el planteamiento del problema, que pues vamos bastante bien. Ya hubo un grupo que ya se le autorizó, ¿verdad? Precisamente subir lo que es el trabajo, ¿verdad? Falta ver los demás grupos, a ver cómo van en esta semana, ¿verdad? Para poder evacuar, ¿verdad? Recuerden que tenemos hasta poco antes del día viernes para poder ver sus trabajos, hacer las revisiones y de esa manera poder hacer las correcciones a tiempo y poder subirlo al campus como se tiene presupuestado para este próximo viernes, ¿verdad? No se vayan a olvidar que es necesario hacer pues dichas revisiones para que el trabajo pues se pueda concluir conforme a lo que está presupuestado, ¿verdad? Me disculpan, no voy a encender la cámara porque a veces se afecta un poquito el ancho de banda, pero de igual manera, pues siempre va a quedar grabado para que así, pues como es un repaso, podamos pues hacer una valoración de cada uno de los temas que estamos viendo pues en esta segunda unidad. Bueno, ya habiendo aclarado esta situación, entonces quiero consultarles si tienen alguna duda en específico sobre lo que es el contenido, para así poder evacuar lo que son las dudas ahorita y después de eso, pues hacer una breve reflexión de todo el contenido, muy breve, ¿verdad? Porque recuerden que si bien es cierto, este contenido es más corto que el primero, siempre hay temas que son pues importantes para el desarrollo del. Así que dejo la tribuna abierta para ver si tienen alguna pregunta en específico sobre el temario para este examen de la segunda unidad. ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, bueno, vamos a hacer entonces una breve reflexión de todos y cada uno de los temas que tenemos. Bueno, de la primera parte, estimados, recuerden que tenemos dentro de lo que es la lección el tema de investigación. Ahí hay una pregunta bien interesante y que puede ser una pregunta en la cual se reflexione y que se les consulte en la evaluación de dónde surge el tema, de dónde puede surgir. De acuerdo a Sampieri, pues existen algunas ideas, pero de acuerdo a César Bernal también se plantean otras ideas. A ver, de lo que hemos, de las valoraciones que ustedes han hecho y el estudio de este fin de semana, a ver si se recuerdan. Pregunta, para elegir el tema, mencione las diferentes formas para generar los temas. ¿De dónde podemos tomar? El aula de clases. Ajá. El aula de clases, creo que era experiencias individuales. Así es, sí. Eh, lectura reflexiva y crítica. Exacto, sí. Activa, creo que hay otras. Así es, participación activa, la práctica profesional, los centros de investigación y también los organismos interesados en la investigación. Esto lo plantea Bernal, ¿verdad? Recuerden que así se plantea. Y
De igual manera, en el caso de Sampieri, si ustedes leen el material, ustedes se van a fijar que Sampieri también plantea otros elementos de los cuales se puede considerar fuentes generadoras de ideas de investigación. A ver, ¿de dónde, de acuerdo a Sampieri, Collado y Baptista, además de las que ya mencionamos, de dónde se puede también tomar fuera de las que ya mencionamos? ¿Sí? ¿Cuál? Ajá, Esos materiales escritos, ¿vale? así es. Descubrimientos, teorías, internet, experiencias individuales, programas de radio y televisión, elementos audiovisuales. Son fuentes donde se pueden originar ideas de investigación. Ok. Bueno, ahora, para viéndolo desde la misma perspectiva de Sampieri, se menciona que una vez que se define la idea de investigación, cuando hablamos de la idea, estimadísimos, nos referimos al tema, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer una vez definida la idea? Hay tres aspectos que nosotros tenemos que establecer como antecedente para que nosotros podamos, pues, definir de una mejor manera el tema de investigación. A ver si alguien se recuerda. Conocer los antecedentes, estructurar más formalmente la idea de investigación y seleccionar la perspectiva principal desde la que se abordará el tema. Exactamente. Esos son los tres aspectos que menciona precisamente Sampieri, Collado y Baptista. Recuerden que esto lo estuvimos hablando al principio. Cuando ustedes van a hacer una investigación y están ustedes conformando lo que es el tema desde el inicio, se empieza a construir lo que nosotros más adelante le vamos a llamar como perspectiva teórica. Y eso significa que ustedes van a ver todos aquellos antecedentes que tienen que ver sobre el tema, para que así ustedes puedan definir dentro del tema, pues, esa idea del problema objeto que posteriormente, pues, ustedes van a definir dentro del título de la investigación. ¿Ok? Bueno, ahora, ¿qué otro aspecto debemos de tomar en cuenta de acuerdo a Bernal? ¿Qué criterios se deben de considerar para que el tema usted sepa que es pertinente? ¿Cuáles son? La concreción y la pertinencia. Ujú. La resolución creo que era el otro. Casi no le escucho, Vladimir. Sí, la concreción y pertinencia es uno. Sí, concreción y pertinencia es uno, sí. Resolución. La necesidad. Ajá. Los lineamientos, exactamente, sí. El contraste, la novedad, etcétera. Esos son criterios para considerar la pertinencia de un tema. Excelente. Una cosa que ahorita solamente los estamos enumerando, estimados, pero recuerden que posiblemente en el examen, tal como nosotros lo mostramos en la primera evaluación, es importante que ustedes también sepan las definiciones de cada uno de sus conceptos, para que así ustedes sepan exactamente a qué nos referimos. Por ejemplo, de repente yo puedo consultarles en la evaluación el criterio de novedad. ¿Qué es lo que hay que considerar en la novedad? O qué hay que considerar, por ejemplo, en el contraste, en la necesidad y la importancia, de acuerdo a César Bernal. ¿Por qué será tan importante la resolución
precisamente del tema. La concreción y la misma pertinencia, que vuelve a hacerse repetitivo, ¿verdad? Dentro del mismo aspecto. Entonces, no se les olvide que además de lo que hemos enumerado, también es importante que ustedes manejen cada definición dentro de cada uno de esos conceptos. Bueno, pasemos a el siguiente tema, el título de la investigación. En el título hay una definición, no sé si ustedes se lograron percatar que en el material se define al título de la investigación. ¿Qué definición encontraron ustedes? Pues es la idea central de lo que va, de la idea general de lo que va a ver la investigación. Exacto, sí. El título debe de ser la idea general de lo que se va a tratar. Debe de ser en esencia ¿qué? El tema, ¿verdad? Especificando cómo se va a desarrollar el problema objeto de la investigación. Las definiciones son importantes, ¿verdad? Y no se les vaya a olvidar que dentro de dichas definiciones tenemos que manejar pues una idea de cada una de cada uno de esos conceptos. Muy bien. Bueno, otra cosa importante, en el título, nosotros en el PDF establecemos que para poder redactar precisamente el título, hay que concretizar 3 aspectos importantes. A ver si se recuerdan, ¿cuáles son esos 3 aspectos importantes? Ahí habla abogado del objeto de estudio o problema, del lugar o espacio. El objeto de estudio o ¿Sí? problema, el lugar o espacio físico geográfico. O espacio físico geográfico. Sí. Y el tercero era el periodo o espacio de tiempo que se va a investigar. El periodo, exactamente. No se les olvide, ¿verdad? Porque esos 3 elementos son parte de los 5 pasos del planteamiento del problema de investigación también. ¿Ok? Y estos 3 primeros elementos son los que desarrollamos más adelante dentro de lo que son los pasos del planteamiento del problema. Pero los retrotraemos y los obtenemos precisamente dentro de lo que es el título. Ok, excelente. Bueno, pregunta. ¿Alguno de ustedes me puede brindar un título de una investigación en donde esté plasmado, por ejemplo, un problema objeto donde se defina un espacio físico geográfico en especial? Título. Puede ser pregunta de examen. A ver. Las consecuencias de la inseguridad en Ciudad Universitaria durante el año 2021. Ok. Ahí incorpora los 2 elementos. Ok. Incorpora el elemento del problema basado en lo que es Ciudad Universitaria, que es el espacio físico geográfico, y ubica también lo que es el espacio-tiempo. Está muy bien, porque igual dentro de la característica y el ejemplo podemos ver la situación de una formulación de un título en donde esté plasmado, ya sea o el espacio físico geográfico o esté plasmado el espacio-tiempo. No se les olvide. A ver, ¿alguien más que me pueda brindar un ejemplo? A ver, Leslie. Puede ser de espacio físico o puede ser un título de espacio de tiempo, con un problema objeto. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Leslie. ¿Puedo decir los que están en el material? No. Sí, puede serlo, no hay problema. Es que ahorita me agarra así como...
Ujú. Dice aquí, estudio evaluativo del impacto de la implementación de la ley del empleo por hora en los últimos 6 años. Dice aquí que el objeto de estudio sería evaluar el impacto de implementación de la ley del empleo por hora. Así es. El espacio físico geográfico sería, dice que se encuentra implícito porque la norma o la ley se aplica a todo el territorio nacional, porque como dice que en los últimos 6 años Ujú. en el país, Sí, ¿verdad? en el país. Entonces, ajá, y el espacio de tiempo o periodo de estudio sería los últimos 6 años. Así es. Entonces, algo así es que se les puede pedir, por ejemplo, en el examen, que redacten algún título de alguna investigación en donde se puedan definir o se puedan encontrar precisamente estos elementos. Pueda que les pida, por ejemplo, del espacio físico geográfico, el problema objeto, o puede ser ambos, o puede ser uno a la vez, no hay ningún problema. Y tal como está plasmado ahí, esos ejemplos, ese ejemplo que usted leyó, Leslie, tiene que ver en donde, por ejemplo, si está literal la parte del espacio-tiempo, pero no está implícito lo que es el espacio geográfico, ¿ok? Porque la ley se aplica precisamente al país. Ok, excelente. A ver, otra cosa que pudiéramos preguntar. Alguien que me pueda definir, por ejemplo, qué es enunciar el problema de investigación. ¿Qué es enunciar? A ver, Carla. Es eso, abogado, de cómo exponer todas las características, los rasgos del tema que estamos investigando, los aspectos de interés que nos vamos a estudiar en todo la investigación, o sea, todo el estado actual que concierne a toda la problemática del tema a investigar que estamos haciendo. Exactamente. Ahora, ¿y qué es el problema? ¿Cómo usted podría definir el problema con sus propias palabras? Todo aquello que es objeto de reflexión y sobre el cual pues se percibe la necesidad de estudiar o investigar. Así es. Ahora, una pregunta bien interesante. Cuando hablamos del problema, ¿puede ser algo negativo o necesariamente tiene que ser algo negativo? Esa sería la pregunta. Entiendo yo que ¿Qué puede ser piensan ustedes? Es solo lo que se puede considerar como un objeto de reflexión, no necesariamente tiene que ser malo. Exacto. ¿Verdad? No necesariamente problema, como se enuncia el término, es que puede ser algo negativo. Vaya, por ejemplo, en derecho, podríamos hablar del fideicomiso, ¿verdad? Como una forma de gestión de los recursos públicos aplicado a la contratación en Honduras. Ese podría ser, por ejemplo, una investigación que no necesariamente es algo negativo o es un problema. Al llamar problema es algo que tenemos como objeto de reflexión. Exactamente. Muy bien. A ver, alguien que me pueda decir los 3 criterios que sirven para formular correctamente la pregunta de investigación o el planteamiento del problema de investigación. A ver, Tony. Hola, Sí, adelante. ¿me repite cómo va? Los elementos o los planteamientos? Los criterios. Los criterios. Sí, los criterios para plantear el problema. ¿Cuáles son? Que el problema debe expresar una relación entre dos o más conceptos y que el problema debe estar formulado como una pregunta, claramente y sin ambigüedad. Y también dice que el planteamiento debe implicar la posibilidad de realizar pruebas empíricas.
Prueba empírica. Esa última parte, ¿qué significa, Tony? ¿Qué fue lo que explicamos en clase? Es decir, la factibilidad de observar en realidad una única objetiva, pero eso no lo entiendo de ahí. Ok. Cuando hablamos de prueba empírica, cuando decimos algo empírico es pragmático, algo que se dé en la práctica. ¿Ok? Cuando de repente podamos ver que el problema podemos verlo en la realidad. Por eso es interesante ese último criterio, porque el criterio ahí nos ayuda realmente si el problema objeto está presente dentro del problema, dentro del planteamiento, dentro de la pregunta de investigación. No sé si me entienden esa parte, Tony. Cuando el problema lo podemos ver en la realidad, entonces. Exactamente, cuando se pueda ver en la realidad. En palabras más prácticas y sencillas, así sería. Ok. Ahora sí, ¿cuáles son los elementos del planteamiento del problema? A ver, Melba, ¿cuáles son los elementos? Hola, hola. Sí, adelante. Ya le digo. Bueno, aquí tengo preguntas de investigación, objetivos de investigación y justificación de la investigación. Así es. Así es. Solo para que se recuerden, cuando hablamos de los elementos, es exactamente lo que nosotros desarrollamos como plantear el problema de investigación. A eso se refiere. ¿Verdad? Y exactamente son esos, porque recuerden que lo primero que hacemos dentro de la definición del planteamiento del problema es plantear las preguntas de investigación, partiendo del título. Y del mismo título, planteamos después los objetivos de investigación, que están relacionados con las mismas preguntas de investigación, que en este caso tienen que estar íntimamente relacionados o concatenados. Y finalmente, como bien lo dijo usted, Melba, es la justificación del estudio. Ver si el estudio es viable, ver realmente cuáles son esos criterios para evaluar el poder desarrollar ese proyecto de investigación científica. A ver, en esta parte es un poquito más complicado. A ver, Edwin, ¿cuáles son esos criterios para evaluar el valor potencial de una investigación cuando hablamos de la justificación del estudio? ¿Qué criterios son los que se deben de considerar? ¿Me escucha, Edwin? Creo que algunos eran de la sociedad. ¿Ah? Sí, hola, adelante. Bueno, criterios para evaluar la importancia, bueno, nunca recuerdo, creo que era el valor de costo, la práctica, la relevancia que debe tener, de la conveniencia, la utilidad metodológica y creo que la administración práctica. Exactamente, así es. Esos son los criterios que nos sirven para poder evaluar el valor potencial que tiene una investigación. Y eso en parte lo desarrollamos al momento de plantear la justificación. Dentro de la justificación hay un elemento muy interesante y muy importante para poder desarrollar el proyecto de investigación científica, que es la viabilidad del estudio. A ver, ¿a qué se referirá la viabilidad? A ver, Cindy Paola. ¿Me escucha, Cindy? A ver, Eric.
¿Qué será la viabilidad del estudio? Alison. No sé. A ver, alguien que les pueda ayudar a los compañeros. Sí, bueno, básicamente, como dice la- el propio nombre, la viabilidad de la investigación, pues es qué tan viable es la investigación en sí y qué tantos recursos se pueden llegar a necesitar para poder hacer esta misma. O sea, en cuestión de alcance, ya sea económico, humano, materiales, etcétera. Así es, Brad, exactamente. La viabilidad recoge todos esos aspectos, todos esos recursos, sean materiales, sean financieros, para poder desarrollar el proyecto de investigación científica. De nada nos sirve nosotros poder construir en el papel dicho proyecto si no contamos con esos recursos financieros y materiales para poder llevar a cabo el proyecto de investigación científica. Muy bien. A ver, pasemos al siguiente tema. Veamos aquí. Este ya lo vimos. Ok. Veamos. ¿Cómo pueden ser o... No, este está muy fácil. A ver. Hay 3 tipos de justificación en la investigación, de acuerdo a Méndez 2012. ¿Cuáles son esos 3 tipos que menciona Méndez? Justificación del estudio, ¿verdad? Teórica, práctica y metodológica. Exactamente. Cuando me refiero, por ejemplo, a el desarrollo para resolver algún problema práctico, a proponer una estrategia, por ejemplo, que podría aplicarse para poder ayudar a resolver un problema, ¿de qué tipo de justificación estaría hablando? La práctica. La práctica, exactamente. ¿Y la teórica en qué se centra? Para intentar crear debate sobre un tema que de la cual ya existe información. Exactamente. Para reflexionar, de repente, vaya, como habíamos hablado del tema que estábamos tratando ahora, ¿verdad? Que era, por ejemplo, del fideicomiso. Podríamos sustentar ese proyecto de investigación científica, ¿verdad? Precisamente basado dentro de una justificación del tipo teórico. Muy bien. A ver, veamos. Díganme cuáles son los 3 tipos de fuentes, en la obtención de la literatura. Primarias, secundarias y terciarias. Así es, sí. ¿Y cuál es la principal de todas ellas? ¿Cuáles son las fuentes de primera mano? La primaria. La primaria. Si ustedes pudieran decirme cuál es la diferencia entre las secundarias y las terciarias, ¿cuál sería esa diferencia? A ver si alguien podría darme esa diferencia. Las secundarias vienen de las listas, de las ampliaciones, los resúmenes, de las fuentes primarias. Y la terciaria pueden ser, vienen de los espacios, del internet, de los títulos de la revista, las publicaciones. Es la diferencia. Que esto lo pueden sacar de acá y la
secundarias son de las listas de ampliaciones, resúmenes. Y ojo, Adrián, cuando hablamos de la secundaria, que tal vez ahí pudiéramos agregar un poquito más a lo que usted planteó, es que el objetivo de la secundaria es llegar precisamente a la fuente principal, ¿verdad? Que es la fuente de primera mano. Que es la Pero, fuente primaria. así es, en este caso la fuente secundaria es como el paso previo precisamente para poder lograr la fuente primaria. Y la terciaria no, la terciaria, ahí tenemos como un obstáculo que no nos permite directamente llegar a la fuente de primera mano, pero ojo, sí me dice, de cierta manera, como son referencias, como bien lo dijo usted, ¿verdad? ¿De dónde puedo tratar de encontrar la fuente que a mí me interesa? Muy bien, excelente. Ajá, ¿cuáles son los dos pasos para poder construir el marco teórico? Dos pasos. Son pasos a nivel. Revisión de la literatura y construcción del marco teórico. Ajá, así es. Y la revisión de la literatura, ¿qué pasos son los que integra? La obtención de la literatura, la consulta de la literatura y la recopilación de información. Ajá, así es. Cuando nosotros vamos a hacer la consulta de la literatura, ¿a dónde tenemos que consultar para poder encontrar la información que nosotros requerimos? La bibliografía. ¿En la? Bibliografías. En la bibliografía, sí, en la fuente bibliográfica. Y ojo. Al índice menciona también ahí, abogado. Exactamente, eso es lo principal, porque recuerde de que usted no va a sacar todo el texto, ¿verdad? Que era lo que yo les explicaba en un principio dentro de lo que era el trabajo cuando se está construyendo el marco teórico, ¿verdad? Sino que tenemos que agarrar toda esa información, pero para poderla tomar tenemos que saber exactamente dónde se encuentra. Entonces tenemos que irnos al índice de cada uno de los textos. Excelente, muy bien. Bueno, ojalá que no me estén leyendo. ¿Verdad? Porque mañana pues es segurito que vamos a hacer este tipo de preguntas. A ver, pregunta. ¿Cuáles son las funciones del marco teórico? Son 7 las funciones. Que alguien me pueda mencionar 2 y otro compañero me mencione 2. Y así en lo sucesivo. Bueno, las primeras dos sirve de base para la descripción o el enunciado del problema, integra la teoría con la investigación y sus relaciones mutuas. La segunda sirve para cuestionar, así como para conducir a una reformulación e incluso a un cambio del problema de investigación. Ajá, así es. Una pregunta ahí, interesante. ¿Por qué les servirá para cuestionar el problema, estimado? A ver si se recuerda, en clase lo dijimos. A ver. Si cuestionamos, creo que hacemos como una revalorización de la investigación, a ver si hemos logrado evaluar de forma apropiada o aportar o no. Y de acuerdo a eso, pues hacemos, si hay que corregir, se corrige la ruta de trabajo. Exactamente.
Eso fue lo que planteamos, Vladimir. Correcto. Generalmente, muchas veces nos puede pasar que ya tenemos planteado el planteamiento, valga la redundancia, ya tenemos hecho el planteamiento del problema, pero ojo, cuando empezamos a averiguar, cuando empezamos a investigar el marco teórico, nos damos cuenta que tal vez cabe hacer una reformulación, cabe hacer, por ejemplo, un nuevo título de investigación. Desde ahí nosotros podemos de repente cambiarlo. Y todavía estamos a tiempo, ¿verdad? Ojo, ¿alguien más? ¿Otras dos? Además de las que ya mencionó el compañero. Es la que expresa proposiciones teóricas generales. Ajá. Esa es una de ellas. Sí. Y la otra es que compendia conocimientos. Así es, Adriana. Usted, al decir un compendio, ¿qué significa? Significa que usted va a recopilar diferentes conocimientos sobre el área del tema, sí. Y ojo, cuando decimos que vamos a expresar proposiciones teóricas generales, todo eso incluye lo que nosotros vamos a desarrollar más adelante, ¿verdad? Que es formular las hipótesis, manejar las variables, ver qué procedimientos de investigación vamos a llevar dentro del estudio, qué diseño de investigación vamos a establecer. Eso nos ayuda a hacer el marco teórico, ¿verdad? A ver, alguien más, tal vez creo que se me han quedado tres cosas, tres características ahí. Expresa proposiciones teóricas generales, postulados y marcos de referencia que sirven de base para formular hipótesis, manejar variables y esbozar teorías sobre técnicas y procedimientos por seguir en el estudio que va a realizarse. Ahorita lo mencionamos, así es. A ver, otro. Con respecto a la guía de investigación. Sugiere guías de investigación. Esa ya la dijeron. Exacto. Sugiere guías de investigación. Aquí, ¿qué es lo que hace, Adriana? Bueno, dice que puede haber nuevas alternativas en marco teórico. Son enfoques. Recuerden que normalmente usted, Adriana, lo que ha hecho hasta ahorita es ver todos los antecedentes de todos los trabajos que se han hecho en la práctica. Entonces, al momento de usted replantear y hacer una revisión del marco teórico, usted va a ver qué tipo de guía de investigación va a seguir. Y de esa manera usted va a replantear el enfoque. Es que no es que va a ser el mismo tipo de investigación, ojo, ¿verdad? Sino que va a replantear otro muy distinto. Así es. Bueno, a ver, ¿qué es una hipótesis? Abierta, a ver quién me la contesta. Bueno, dice que es una suposición, una solución anticipada al problema, objeto de investigación. Y por lo tanto, dice, la tarea de la investigación es que debe orientarse a probar la tal suposición, ¿verdad? O hipótesis. Así es. Ahora, ¿en qué tipo de investigaciones usted no formula hipótesis, Adriana? Yo creo que en la descriptiva. Así es. Si se fija, ahí solamente qué cosa se formula, Brian. Bueno, se formula hipótesis nada más cuando se pronostica un hecho o un dato. Sí, pero en las descriptivas, generalmente, ¿qué es lo único que formula? Cuando usted no formula hipótesis, en el tipo de investigación descriptiva, ¿qué es lo único que se formula?
A ver si se recuerdan. Bueno, sí, no recuerdo. Solo son los objetivos y el marco teórico, ¿no? Así es, sí. Usted formula las preguntas de investigación, formula los objetivos de investigación y el marco teórico que va a soportar la investigación. Ahora, ¿cuáles son los alcances en los cuales, en el tipo de alcance, se hace formulación de hipótesis? Generalmente hay 4 tipos de alcance, pero solamente en 2 pueda que no se formulan hipótesis. ¿En cuáles son? El explorativo y el descriptivo. El exploratorio, ¿verdad? Y el descriptivo. Exploratorio. Así es. Y ojo, estimada, el descriptivo cabe cuando, perdón, solo se formula la hipótesis cuando se pronostica un hecho o un dato, ¿verdad? Perdón, en ese caso se formula. La regla general es el exploratorio y el correlacional y el explicativo, ahí sí necesariamente se necesita formular hipótesis, ¿verdad? Porque en este caso tenemos hipótesis correlacionales o tenemos hipótesis explicativas o causales. Bien. A ver, ¿qué hora es? Faltan 5 minutos. A ver, una pregunta más. A ver, ¿quién me la puede contestar? Vamos a ver, vamos a preguntar. A ver, Tony. La hipótesis nula. ¿Qué es la hipótesis nula? Tony, ¿me escucha? Ahí sí lo tengo. A ver. No, ahí sí no sé. ¿No? A ver, ¿alguien que le ayude? Es la que indica que la información se va a obtener o es contraria a la hipótesis de trabajo. Ujú. Recuerden que, como bien lo mencionó usted, Adriana, la hipótesis que pretende lograr el investigador es la hipótesis de trabajo. ¿Ok? Ahora, yo les puedo brindar ejemplos, ojo, yo les puedo brindar ejemplos de los diferentes tipos de hipótesis. Y ustedes deberían de saber identificar cuáles son esos tipos de hipótesis. Si es una hipótesis de trabajo, si es una hipótesis nula, si es, por ejemplo, una hipótesis estadística, si es una hipótesis descriptiva. Y aún también, cuando hablamos de las variables, ustedes tienen que saber identificar cuáles dentro de esas hipótesis son las variables dependientes, cuáles son las variables independientes, y en su defecto, cuáles son las intervinientes. Eso está en el video. Está en el material también, Tony. En el material. Sí, en el PDF y está también en la lección. Ahí están. Ahí habla de las variables y habla, por ejemplo, qué es la variable independiente, dependiente e interviniente. Y después al final habla de los diseños de investigación, ¿verdad? Y habla también de los 3 tipos de diseño, de las 2 características que hay que tomar en cuenta para poder encontrar pues esos elementos que se consideran para definir los diseños experimentales o no experimentales o cuasi experimentales, y hay que saber identificar también cuál es la validez interna y cuál es la validez externa. Por lo menos las definiciones, porque de eso sí nos sacamos ejemplos. Ahora, de las variables, sí,
Recuerden que hasta operacionalizamos una variable, ¿se recuerdan? Yo podría brindarles alguna información para que ustedes me operacionalicen una variable. Ya me pueden ver, ¿verdad? Sí. Sí. Ok. ¿Listos para mañana? Ay, no. Más o menos, sí. Más o menos. ¿Va Bueno, a ser extenso o algo? va a ser más o menos el mismo tipo de examen para no perder. ¿Ok? Si de repente hay verdadero y falso, recuerden que generalmente pues no evaluamos el por qué es falsa, ¿verdad? Si respuesta breve, seguro, vamos a hacer algunas preguntas de respuesta breve. Por eso yo hice hincapié en este repaso. Si ustedes vieron, casi evaluamos todo el contenido en las preguntas que hicimos. Y creo que les va a servir de mucho este repaso como para poder aterrizar un poco dentro de las definiciones que brindamos. Y algunos ejemplos, ¿verdad? Porque recuerden que también desarrollamos lo que fue la parte práctica, por ejemplo, del planteamiento del problema, de lo que son las variables, de lo que son las hipótesis y también dentro de lo que es, ya se me fue ahorita la idea. A ver, el planteamiento del problema completo, ¿verdad? Tanto las preguntas de investigación, la definición del problema objeto, el espacio físico-geográfico, el espacio-tiempo, ¿verdad? Los objetivos de investigación y la justificación del estudio, ¿verdad? Todas esas cosas son muy importantes y hay que tomarlas en cuenta para la definición de la teoría que mañana vamos a evaluar. Bueno, nos vamos a quedar hasta aquí. Mañana, si Dios lo permite, nos vemos temprano. Voy a hacer lo posible para llegar un poquito antes, ¿verdad? Recuerden que mañana pues solamente tenemos esa parte presencial solo para la evaluación. Mañana por la noche les voy a montar ya la tercera unidad que si ustedes se fijan el miércoles no vamos a tener videoconferencia porque el objetivo del miércoles es que ustedes escudriñen la plataforma y el texto que vamos a utilizar para la tercera unidad, porque vamos a hacer una actividad que se llama clase al revés, a diferencia de los otros dos parciales. Entonces vamos a desarrollar esta parte que nos hace falta del planteamiento de lo que es el problema objeto y la investigación del proceso del mismo, y lo vamos a hacer a partir del texto de César Bernal. Entonces hay que descargarlo, hay que ir leyendo el capítulo 7 y vamos a ir avanzando también en algunos temas del capítulo 8, ¿verdad? O más que todo de forma complementaria, ¿ok? Pero bueno, primero lo primero, salimos mañana del examen y después de eso ya entramos a lo que es el tercer parcial, ¿verdad? Recuerden que el trabajo y la tarea la vamos a estar revisando en esta semana y el viernes es la fecha tope. Así que si mañana tienen dudas, después de la clase, con todo gusto yo les puedo apoyar. Tengo una hora libre después de las 6, de 6 a 7. A las 7 tengo clases, ¿verdad? Bueno, tenemos también la evaluación porque con ellos modificamos también el examen, ¿verdad? Así que éxitos. Ahí nos vemos mañana, si Dios lo permite. Gracias, abogado. Vaya, pues cuídense. Licenciado, buenas tardes. Hasta luego. Adiós, abogado, cuídense. Bye.